Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos Juntos, la lección de escuela sabática. un cordial saludo a todas esas personas que nos están viendo en el repaso de esta lección. Gracias por escucharnos, ¿verdad? Y por hacernos parte también de su repaso. Como siempre, mi querido compañero John va a tener la oración de inicio. Amantísimo Padre, que tú moras en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por una semana más de estudio de tu palabra, Padre Santo, que ahora podemos estudiar y analizar esta lección que está muy interesante. Te lo suplico, quédate con nosotros, por amor de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, John, el tema titulado Jesús el sacerdote fiel. ¿Qué me puedes decir de ese tema? Aquí está diciendo que Jesús es un sacerdote, lo está afirmando, y también está afirmando de que Él es fiel. Vemos, ¿verdad?, que en el pasado habían sacerdotes, pero pues podían caer, podían hacer cosas no muy buenas. No eran perfectos, pero Cristo sí, sacerdote fiel y perfecto. Al avanzar en su discurso, Pablo introduce a Jesús como el sumo sacerdote celestial, nuestro representante ante el Padre. Sumo sacerdote, ¿cómo es posible? ¿No debían ser los sacerdotes miembros de la tribu de Leví, de la familia de Aarón? ¿Acaso Jesús no pertenecía a la tribu de Judá? Descubriremos los cómo y los por qué de estos cambios en el linaje sacerdotal y descubriremos al sacerdote perfecto, a Jesús, porque tal sumo sacerdote nos convenía. John, ¿nos puedes leer los puntos importantes que tocaremos en esta lección? Sí, los puntos número uno, el número uno es su función, mediador misericordioso. Su linaje, el orden de Melquisedec. Su derecho, un cambio de ley. Su norma, un mejor pacto. Y su carácter, el sacerdote perfecto. Bien, vamos a la parte del sábado, al versículo para memorizar. Dice así, Hebreos 7:26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y vemos, ¿verdad?, que este sumo sacerdote tiene todas esas características en Jesús. O sea, que ese sacrificio era el sacrificio perfecto. Dice que el pecado causó un abismo que existía entre Dios y nosotros. Sabemos que en el Edén, John, la familia del cielo y la familia de la tierra estaban unidos, pero lamentablemente el pecado destruyó esa conexión que había entre el cielo y la tierra. Adán y Eva, como hemos estudiado en otras lecciones, hablaban con Dios cara a cara, como tú y yo estamos ahora, aunque estamos bien lejos, ¿verdad? Pero yo te estoy viendo y tú me estás viendo. Pero llegó el momento que el pecado que hizo destruyó eso y lamentablemente esa conexión, ese puente que había entre el cielo y la tierra se rompió por medio del pecado. Así que vemos que cada uno de nosotros comenzamos a nacer en naturalezas corruptas, ¿verdad? Y por eso es que verdaderamente por nuestra naturaleza no podíamos cumplir la ley como verdaderamente teníamos que hacerlo. Ahora, Cristo, al venir a esta tierra, que también lo hemos estudiado en otra, él no tenía una naturaleza de pecado. Él nació, ¿verdad?, en un lugar de pecado. Participó de sangre y carne, ¿verdad?, en su nacimiento, porque se convirtió en un ser humano. Ahora, vemos que el sacrificio no podía ser perfecto si Cristo hubiera sido un pecador. Así que vemos que Cristo, con ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, se convirtió en el sumo sacerdote.
Y vemos también que Él fue también el sacrificio, pero también fue el sacerdote que media entre Dios, el Padre y nosotros ahora mismo, ¿verdad? En el lugar santísimo. ¿Alguna comentario yo? Sí, estamos hablando del sábado, ¿no? Y ese abismo que sucedió fue un abismo tremendo, porque cuando Dios venía a la tierra, como tú dijiste, hablaba con Adán y Eva de cara a cara, y ellos podían ver su gloria y podían gozarse en su resplandor. Pero una vez que el hombre pecó, ¿qué fue lo que el hombre hizo? El hombre mismo fue y se escondió. Dios seguía viniendo y le llamó como de costumbre le llamaba, pero fue el hombre el que se escondió, porque Cristo le dice, ¿dónde estás tú? Y él le dice, escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Ahí viene la pregunta interrogativa. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Entonces ahora Cristo viene a interrogar al hombre y entran en un diálogo donde el hombre le echa la culpa al mismo Dios porque le dice, la mujer que tú me diste me dio del fruto y comí. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó. Pero podemos ver que de ahí en adelante ya el hombre no tuvo esa comunicación con Dios cara a cara. Tenía miedo por el pecado. Pero cuando uno es perfecto, cuando uno está en la perfección de Cristo, uno no tiene ese temor de esconderse de Cristo. Uno está con Él porque uno está en su santidad, está santificado. Pero cuando uno está corrupto, cometiendo pecado y haciendo maldad, cuando viene la santidad, nos vamos a esconder de la santidad. Vamos a escondernos. Pero Cristo nos dio, ¿verdad, Edwin? Esa esperanza tan grande. Porque Él debió haber dicho, mira, yo dije que morían y mueren y punto. Y nos daba la muerte eterna. Quiere decir que el planeta entero quedaba sin salvación. Pero Él dijo, mira, yo me voy a tirar todo eso a mí, a mis lomos, en mi espalda. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el Padre lo que estaba viendo era los pecados del mundo entero sobre los lomos de Jesús. Y Jesús lo que estaba muriendo era la muerte eterna. En sí, Cristo murió la muerte eterna. El Padre le resucita de la muerte eterna que él no se merecía. Porque si se la hubiera merecido, Edwin, tampoco lo resucita. Lo deja ahí. Pero como él era un perfecto, un sacerdote perfecto, sin mancha, que en él no hubo pecado, la muerte no le pudo aguantar en el sepulcro. El Padre lo tenía que sacar de la tumba. Y ese es el privilegio que nos da ahora a nosotros el derecho de la salvación por fe y por gracia. Bien, vamos a la parte del domingo. Un sacerdote en representación de los seres humanos. Como estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Jesús tuvo la función también de ser el sacrificio, pero también es el sumo sacerdote que está en los reinos de los cielos. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el papel del sacerdocio? ¿Verdad? ¿Y cuál era el papel del sacerdocio? Ser un mediador, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vemos que sí existían sacerdotes en aquel tiempo, pero ese sacerdote que era de la tribu de Leví no era perfecto. ¿Y qué pasa? Jesús, vemos que para él hacer esa función tenía que ser perfecto. Y el único perfecto es Cristo Jesús.
Por eso dice en Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y esta parte, John, que dice, vino a ser perfeccionado, pues si ya él era perfecto. Sí, vino a ser perfeccionado en misericordia y en los sufrimientos que tuvo con nosotros, ¿verdad? Que pasó por nosotros. En eso es lo que te está hablando, porque él era perfecto. Una de las labores de los sacerdotes era de mediar entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y pecador como ellos, el sacerdote podía comprender aquello por lo que mediaba. Por ello debía ser paciente con los ignorantes y los extraviados. Sí, aquel el Señor lo utilizaba, aquel sacerdote lo utilizaba, ¿verdad? Para mediar, ¿verdad? Y el sacrificio que se hacía y todo lo que se hacía. Pero ¿qué pasa? Él también tenía que expiar pecados para él mismo. Dice que si el sacerdote no expiaba sus propios pecados, lamentablemente, cuando entraba al lugar santo, el lugar santísimo, ¿qué pasaba? Moría, John. ¿Por qué? Porque tenía que entrar habiendo confesado todos sus pecados. Dice que a él le amarraban, creo que una soga con unas campanitas, porque si él no había confesado algo, nadie iba a poder entrar allí para sacarlo. Así que iban a tener que jalarlo con una soga. ¿Qué pasa? El sacerdote en aquel tiempo, pues, era un instrumento, pero del sacerdote que estamos hablando, que es Cristo Jesús, es un sacerdote mediador, pero es un sacerdote perfecto. Jesús no era pecador, pero al tomar nuestra naturaleza fue perfeccionado por la obediencia y el sufrimiento que tuvo. De esta forma nos mostró su capacidad para comprendernos y amarnos. O sea, nadie puede decir, John, Dios no me entiende. Claro que te entiende, porque él dice que él fue tentado en todo. Y cuando dice en todo, es en todo. Su obediencia, su sufrimiento y su vida era perfecta. Lo calificaron para ser constituido sacerdote, mediador misericordioso entre Dios y nosotros. Cuando Cristo fue al cielo, ¿qué pasa? Esos pecados, cuando el Padre los ve, ¿qué pasa? Ve a Cristo. Y gracias a esa sangre preciosa, nosotros no perdimos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios, por medio del sacrificio de Cristo, nos perdona. Y hay perdón de pecado. Por eso es importante confesar nuestros pecados, no a un hombre. Confesar nuestros pecados solamente ¿a quién? A Dios. No estoy diciendo que si usted quiere pedirle perdón a alguien, pues lo haga, eso no estoy diciendo. Pero confesar el pecado de que una persona los perdone, solamente el único que puede hacer eso es Dios. Sí, el sacerdocio tuvo su tiempo. Y llegó el momento que eso que pasó, finalizó. Porque el único sacerdote que hay es Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Ya los sacerdotes, pues ya eso se supone que de aquel tiempo para acá se rasgó el velo, ¿verdad? En el templo, ya eso es sombra de lo que había. Pero ¿y los pastores? No, los pastores son las personas que Dios las utiliza para la dirección, ¿verdad? También y ayudarnos y pastorear. Pero estoy hablando de la parte de los sacrificios, que los sacerdotes tenían que hacer un montón de cosas, ceremonias, para que eso que ellos estaban haciendo dirigía hacia Cristo Jesús. Todos los panes, todo el cordero, todo eso dirigía a Cristo Jesús. Era sombra de lo que había. O sea, ya eso no hay que hacerlo, no hay que estar sacrificando cordero, porque el último cordero que fue inmolado fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, ya no tenemos que estar matando corderos ni nada de eso. Porque dice ahí que Cristo es el cordero que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Importante, ¿verdad? Ahora Él ya no está haciendo el papel de cordero. Ahora está haciendo el papel de sumo sacerdote. Está mediando entre nosotros y el Padre. Y está ahí expiando, ¿verdad?, los pecados. Y va a llegar un momento que va a decir John, hecho está. Y después de ahí va a venir a buscarnos. Dice, su obediencia, su sufrimiento y su vida perfecta lo calificaron para ser constituido sacerdote, mediador,
misericordioso entre Dios y nosotros. John, ¿algún comentario sobre el domingo? Sí, pues mira, Aarón, Dios lo escogió a él para que fuera el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes. Entonces se los dio por derecho perpetuo. No fue que ellos echaron suertes a ver quién quería que el cargo, no, ni votaciones ni nada. Fue Dios el que señaló, dijo, Aarón va a ser el sumo sacerdote y sus hijos por linaje, para todo, por su familia, para siempre. Entonces le dio a Aarón una responsabilidad bien grande, porque él era el sumo sacerdote del pueblo entero y él tenía que hacer todo lo que Moisés decía. Ahora mismo yo te puedo decir que yo estoy haciendo la serie de los capítulos y voy por el libro de Levítico, y yo mismo haciendo esta serie he podido tener una visión más grande respecto a lo que es el libro de Levítico, porque para cada cosa había un sacrificio, sacrificio de paz, sacrificio por el pecado, sacrificio por la expiación, y todos estos tipos de sacrificios había que coger y matar una cabra, un cordero, un becerro, pero había que seguir las instrucciones tal y exacta como Dios lo había mandado. Tú no podías venir y hacer otra cosa de lo que él le había hablado a Moisés. Incluso el sumo sacerdote tenía que comer la carne y era una cosa santa y tenía que comerlo y no podía salir del tabernáculo. Y eso que tú dices, en el día de la expiación, cuando venía el día de la expiación, el pueblo entero tenía que estar consagrado, porque el que se hallara con pecado en el día de la expiación moría. Y cuando Aarón iba al lugar santísimo, tenía que entrar en ese lugar santísimo perfecto y sin mancha, porque si había un pecado, un roce de pecado en él caía muerto y nadie lo podía sacar, como tú dices, lo tenían que jalar con una soga para afuera, y todo eso simbolizaba a Cristo Jesús, porque cuando Aarón hacía esta función de sumo sacerdote, él estaba representando ahí a Cristo, porque Cristo mismo, cuando terminó de morir en la cruz y resucitó y fue al cielo, que le dijo a María, no me toques, que todavía no he subido a mi Padre. Él todavía no fue a los discípulos y le dijo, mira, ya yo resucité. No. Él primero fue al Padre y el Padre aprobó y aceptó el sacrificio. Una vez que el Padre aprobó y aceptó el sacrificio, ahí él vuelve y regresa a la tierra. 40 días más tarde él regresó y apareció a los discípulos para darles la esperanza, pero antes no, porque tenía que haber sido aprobado por el Padre. Pero ahora, otra vez, cuando ascendió al cielo, que nos mandó a nosotros a predicar el Evangelio y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues allí él ahora subió y comenzó a hacer esa función de sacerdote, de sumo sacerdote, porque él está vestido de la misma manera que se vestía Aarón, con todas las piedras, el pectoral, todo eso. Y él está ahí, pero nosotros sabemos que Cristo en el 1844 pasó ¿de qué lugar? Del lugar santo al lugar santísimo. Él está ahora mismo en el día de la expiación. El pueblo de Dios ahora mismo se debe encontrar sin pecado o tratar de salir del pecado, porque estamos en tiempo del día de la expiación y podemos morir por cualquier cosa. Entonces nosotros estamos allí en ese día de la expiación, y cuando él salga del lugar santísimo,
pues ya Él va a venir a buscar a su pueblo. Y con esto termino. Bien, vamos a la lección del lunes. Según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec y cómo prefiguraba a Jesús? Melquisedec era un rey y sacerdote, así que tenía las dos funciones, rey y sacerdote. Jesús es el rey del universo y nuestro sumo sacerdote. Por eso es que da una semejanza entre, ¿verdad? Melquisedec. Dice, también era superior a Abraham, ya que Abraham le dio el diezmo. Este ser, ¿verdad? Este personaje que nos está diciendo aquí en la Biblia, que era rey y sacerdote, dice que Abraham reconoció, ¿verdad? El nivel de él, que era un rey, pero también era un sacerdote. Dice que Abraham le dio el diezmo. De igual modo, Jesús es el rey y sacerdote. Sin embargo, a diferencia de Melquisedec, Jesús no tenía pecado. Pero ¿qué era Melquisedec? Era un pecador. Explica que Jesús era un sacerdote a semejanza de Melquisedec. Esto es lo que significa la expresión anterior en hebreo, según el orden de Melquisedec. Jesús no fue sucesor, de Melquisedec, pero su sacerdocio fue similar al suyo, o sea que se pareció. Y mira qué interesante, John, este personaje, Melquisedec, no registra, ¿verdad? Que pues sus padres, de dónde había salido, si había tenido descendencia, pero la Biblia no lo registra para darle una semejanza simbólica, ¿verdad? Al sacerdocio de Cristo Jesús. Pero Melquisedec era un rey pecador también. Dice que en el Antiguo Testamento solo hace una mención más de Melquisedec. En Salmo 110:4 dice, a partir de este texto, Pablo usa la incompleta historia del rey sacerdote como un tipo de Jesús. Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. Jesús es rey y sacerdote y es eterno, sin principio de día, ni fin de día. Pero Jesús no fue sucesor de Melquisedec, sino que su sacerdocio fue similar al suyo. Así que vemos que Jesús no salió de Melquisedec, como dice algunas personas. No, Jesús es el rey del universo y nuestro sumo sacerdote. Melquisedec, ¿verdad? Se parecen, pero la diferencia es que Melquisedec fue un pecador. Jesús fue nuestro Dios perfecto. ¿Algún comentario, John? Bueno, yo llegué también a escuchar comentarios donde me dijeron que Melquisedec era el mismo Cristo, que se había aparecido a Abraham y que Abraham le dio los diezmos. Pero eso fue un comentario que yo escuché hace muchos años. Pero sí, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote, no era del pueblo judío, porque el pueblo judío todavía no existía, estaba Abraham. Abraham vino de Mesopotamia y estuvo allí, y él fue Abraham el que fue a rescatar a Lot cuando los 5 reyes conquistaron a Sodoma, que se llevaron a Lot y a sus mujeres presos. Todo ese tesoro, todo ese botín que Abraham recuperó, Abraham no se lo quedó para él se lo dio al rey de Sodoma, y una parte lo pagó sus diezmos también a Melquisedec. Bien, vamos a la parte del martes. Un sacerdote eficiente. John. Bueno, en Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdote, por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamada? Entonces aquí estamos viendo como que un cambio en la ley, ¿no? Porque primeramente el sacerdocio Dios se lo dio a la tribu de Leví. Incluso el sacerdocio era solo de Aarón y la descendencia de Aarón, pero la tribu de Leví completa, los levitas también tenían ese derecho de trabajar en el tabernáculo. Ellos eran los que desarmaban el tabernáculo, los que lo armaban,
lo que los transportaban y lo que podían tocar todas las cosas sagradas de la casa de Dios. Y ellos tenían el derecho también de poner sus tiendas y vivir alrededor del tabernáculo. Solo los levitas, ningún otro podía venir y plantar su tienda o su caseta de campaña al frente del tabernáculo, no. Si no eras levita, era prohibido para él hacerlo. Cada tribu tenía que vivir con su tribu y su descendencia, pero los levitas eran los únicos que tenían ese derecho. Cuando venía la nube por ejemplo, la nube de día, y ellos tenían que caminar por el desierto más para llegar a la tierra de Canaán, ¿quiénes eran los que se ocupaban de desarmar el tabernáculo, el santuario, llevar las copas, llevar todo el pan de la proposición? Los levitas. Ahora la descendencia de Aarón y sus hijos eran los únicos que podían venir y coger la ofrenda que tú llevaras al altar. Tú sacrificabas el cordero, pero el sacerdote era el único que recibía la sangre, llevaba la sangre y hacía lo que tenía que hacer con la sangre, y también quemaba el altar. No lo podía hacer el pecador. Entonces, los sacerdotes también tenían una función. Bien, vamos entonces a la parte del miércoles. Un sacerdote eterno. ¿Sobre qué base Jesús se convirtió en un sacerdote? Jesús recibió el sacerdocio sobre la base de una vida indestructible y porque tiene un ministerio eterno. Las implicaciones de estos hechos son asombrosas. Significa que el ministerio de Jesús nunca será superado. Jesús salva por completo, eterna y perpetuamente. O sea, Él se hace sacerdote porque es el único que nos puede salvar. Nadie de nosotros puede salvarnos. Aún ni los sacerdotes que al tiempo se podían salvar ellos mismos, sino era a través del sumo sacerdote Cristo Jesús. La salvación que ofrece Jesús es total y definitiva. Llega a los aspectos más íntimos de la naturaleza humana. La intercesión de Jesús ante el Padre involucra todos los beneficios otorgados bajo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es importante porque ya lo estaba diciendo ahorita. Sí, había un pacto que se había hecho, pero ya al morir Cristo en la cruz del Calvario se hace un nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es que todas esas cosas que se hacían antes, como dije ahorita, que eran sombra de lo que había, que eran lo que dirigían, todo, el Cordero, todo dirigía a Cristo Jesús, ya eso iba a ser ya desechado porque ya Cristo era el último Cordero y iba a hacer la función de sumo sacerdote. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor ¿qué? Pacto. Al cambiar las leyes sacerdotales, el antiguo pacto, unas cuyas bases eran sacerdocio arónico, tenía que desaparecer y ser sustituido por un nuevo pacto. O sea, ya eso de los levitas y los sacerdotes, ya eso no seguía existiendo. En el nuevo pacto, la debilidad de sus fiadores, sacerdotes arónicos, es sustituida por la vida indestructible del nuevo fiador, que es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec que estuvimos estudiando. Además, hay otra diferencia notable que garantiza el nuevo pacto: el juramento. Ningún juramento es eterno, ya que la muerte libera al juramento de su cumplimiento. Sin embargo, el juramento hecho por el Padre a Jesús acerca de su sacerdocio es eterno, ya que ni el Padre ni Jesús pueden morir. Sus promesas están garantizadas. Y John, ¿te acuerdas cuando que Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel? Ese pacto que hizo fue hasta que ellos, el último, muriera, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Aquí, pues, eso duró hasta ahí. Pero ¿qué pasa? En este nuevo pacto va a continuar para siempre. Porque Cristo, que es el sumo sacerdote, que fue el que prometió, no puede morir. Así que
esa renovación, ¿verdad? Ese nuevo pacto que Cristo hizo es para siempre. ¿Algún comentario, yo? Mira, yo le digo a todo el pueblo adventista y los que no son adventistas también, si le interesan este tema, cómprense en el libro Cristo en el Santuario por Elena G. de White. Allí te va a explicar todo el ministerio que Cristo tenía que llevar como sumo sacerdote y todo lo que se refiere al tema del santuario, porque el tema del santuario es un tema profundo y que uno no lo puede explicar en 2 ni 3 minutos, es un tema de profundidad. Entonces, Vamos entonces a la de jueves, ¿verdad? sí, Dice eso mismo quería decir. un sacerdote sin pecado. John. Pues mira, el sacerdote sin pecado, y lo vemos en Hebreos capítulo 7, versículo 26, donde dice cuáles son las 5 características de Jesús en este pasaje. Jesús era santo, que eso significa que Jesús estaba libre de culpa en su relación con Dios. La traducción al griego antiguo del Antiguo Testamento utilizó el mismo término griego para designar a aquellos que guardan su relación del pacto con Dios y con los demás. Cristo, siendo Dios, porque Él era Dios, Él estaba en el cielo, por Él fueron creados el mundo, la tierra y todo lo que en ellos hay, y los otros mundos y las galaxias, y todo lo que existe fue creado por Él. Increíble. Él no tenía que obedecer a nadie, porque Él era Dios, pero Él se hizo hombre y empezó a obedecer al Padre, se hizo semejante a nosotros y comenzó a hacer la voluntad del Padre y comenzó a obedecer. ¿Para qué? Para darnos ejemplo de que nosotros tenemos que obedecer y hacer la voluntad del Padre y de Él también. Entonces, esas son las cosas que Cristo vino a enseñarnos. Él es nuestro maestro. Pero ¿qué hace un verdadero maestro? Enseñar y dar ejemplo. ¿Verdad, Edwin? Claro que sí. Entonces, ese sacerdote sin pecado es increíble, porque antes de ser sacerdote, ¿qué fue? Un cordero sin mancha, perfecto. Fue sacrificado por el perdón de nuestros pecados. Y ahora ya no está haciendo la función de cordero, porque ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora está haciendo la función del sumo sacerdote. John, perdona que te interrumpa, mira, cuando iban a escoger los corderos, ¿verdad? No podía tener ni una mancha, tenía que ser blanquito, ¿verdad? Sin mancha. ¿Por qué? Porque tenía que ser perfecto, inclusive no podía tener una pierna, ¿verdad? Inválida ni nada de eso. Tenía que ser, porque el sacrificio tenía que ser perfecto, como es, ¿verdad? Cristo, que Cristo es perfecto. Así que mira que cuán importante cuando los sacerdotes escogían, ¿verdad? Para hacer el sacrificio. Y cuando las personas traían, no podían traer, como tú dijiste ahorita, o sea, cualquier cosa. O sea, tenían que traer animales que fueran perfectos. Continúa, John. ¿Cuál era la función que hacía el sumo sacerdote cuando degollaba el cordero? Él tenía que mojar con el dedo la sangre del cordero y tirarlo en la cortina. Y en el día de la expiación también tenía que llevar un sacrificio de un becerro y tirar la sangre en las cortinas, el becerro. Y esa era la función de Aarón. Pero en el cielo, Cristo ahora está haciendo esa misma función, pero como ya Él hizo la función de cordero aquí en la tierra, ahora en el cielo está haciendo la función de sumo sacerdote, está tirando la sangre como lo hacía Aarón, pero esta vez no es de un becerro. Esta vez la sangre que está tirando es su propia sangre que
que estaba en la cruz del Calvario, lo que el sacrificio que él hizo, eso es lo que él le está presentando ahora al Padre. Está diciendo, Padre, mira, perdona a John o perdona a Edwin, mira, aquí está mi sangre, y la está rociando en las cortinas del atrio celestial. Increíble, del atrio celestial está tirando esa sangre. O sea, el Padre está mirando y está aceptando ese sacrificio. Ahora, si nosotros nos ponemos de nuestra parte y seguimos en el pecado y no nos queremos salir del pecado, ese sacrificio no va a ser completo para nosotros. Vamos a estar perdidos si nosotros no aceptamos ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Bien, y comentando, ¿verdad?, lo que está hablando John, ¿verdad? Sabemos que Él está espiando y sabemos que en el lugar santísimo está, ¿verdad?, el arca del pacto, y encima de ese propiciatorio también está cayendo esa sangre preciosa que acaba de decir nuestro hermano John. Importante, cuando Cristo muere en esa velo, ¿verdad?, en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, dice que se rasga, se rompe. ¿Y qué pasa? Ya estamos, ¿verdad?, como hablamos ahorita, en un nuevo pacto, nuevo sacerdote. Ya como John dice, ya los sacerdotes no tenían que hacer nada, porque ahora Cristo está en este momento, como dijo el hermano John, haciendo la función de sumo sacerdote. Está mediando por ti y está mediando por mí. Así que es importante, como dijo el hermano John, cuando tengas tiempo, estudia ese tema, que es importante. Aunque tú lo veas que eso era de aquel tiempo, pero si tú estudias Apocalipsis, todo, casi todo, tienes que ver, darte cuenta que tú estás dentro del santuario. Estúdialo para que veas. A mí me pasó un día, me puse a estudiar el Apocalipsis y yo dije, pero ven acá, yo estoy dentro del santuario. Jesús está caminando entre los candelabros, ¿me entiendes? Está los panes, todo lo que menciona en Apocalipsis tiene que ver con el santuario. ¿Por qué? Porque todo es un símbolo de lo que había de venir. Y por eso es importante, como dijo el hermano John, estudio, hermano. Es importante estudiar el santuario, porque tiene que ver con el último tiempo de lo que está sucediendo. John, si tienes algún comentario, y después si puedes leer la porción del Espíritu de Profecía. Mira, lo que tú acabaste de decir, que la cortina del templo se rasgó. Esa cortina no era una cortina finita. Nosotros la estudiamos en Levítico y esas cortinas eran unas cortinas muy gruesas. Tenían, creo que, varias capas esas cortinas. Y no se rasgó de abajo para arriba, sino que se rasgó de arriba para abajo, y era bien alto, que la persona no podía llegar a menos que no tuviera una escalera bien alta para llegar. ¿Sí? O sea, imagínate, de arriba para abajo fue que se rasgó, para que nadie dijera, lo cogieron y lo rajaron ustedes mismos. No, eso fue señal, eso fue una señal de que ese pacto ya quedaba roto. Incluso teniendo nosotros las escrituras, teniendo la Biblia y mirando todas las profecías, los judíos todavía siguen sacrificando cordero. Siguen ahora en Jerusalén, quieren reconstruir el templo y tienen ya ovejas y cabras apartadas para el sacrificio. Y mi hermano que me está escuchando, perdona, hermano John Morales ha ido allá. Yo nunca he ido, y me ha contado todas estas cosas. Así que él, de lo que está diciendo es porque él ha estado allá. Perdona, John, continúa. Sí, increíble que el hombre se ponga todavía con esa matanza y esos sacrificios, que Dios no va a mirar eso. Dios no va a ser acepto para Dios, porque ya Dios vino, Él cumplió las escrituras, Él cumplió su promesa, y todo aquel que no le acepta a Cristo como su Mesías, pues está perdido, lamentablemente.
Léenos, John, esa porción del espíritu de profecía. Bueno, aquí lo vemos en el Testimonios para la Iglesia, en el tomo 8 y en la página 190. Dice, Cristo es el vínculo entre Dios y el hombre. Vuelvo y lo repito. Cristo es el vínculo entre Dios y el hombre. Ha prometido interceder personalmente por nosotros. Increíble. Él ha prometido interceder personalmente por nosotros. Él pone toda la virtud de su justicia del lado del suplicante. Al allegarnos a Dios en virtud de los méritos del Redentor, Cristo nos acerca a su lado, abrazándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se hace del trono del infinito. Promete escuchar y contestar nuestras súplicas. Y quiero decir algo, Cristo con la parte humana te tiene abrazado y con la parte divina, Él está abrazando ¿a quién? Al Padre. Está allí. Por eso es que Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros no podemos llegar al Padre por nuestra cuenta. Es Cristo el que nos hace llegar al Padre. Bien, gracias, John. Las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, no se pierdan la próxima lección que se titula El ancla del alma. Bien, y nuestras redes sociales, Noticiero Morales, del Valle.e, tanto en Facebook como YouTube. Y también por Instagram nos pueden buscar. Pero también usted puede ir a YouTube, a nuestro canal, ¿verdad? Y allí usted se suscribe y al suscribirse, mi querido hermano, va a compartir esta lección con otros, ¿verdad? Y entonces va a bendecir a otros. Recuerde también, ¿verdad? Nuestro hermano John tiene su canal, Noticiero Morales, él lo mencionó ahorita, muy interesante, donde él está estudiando las escrituras y poco a poco, ¿verdad? Está llevándonos el mensaje. Bien, esta es otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.